fuerte y sensual. Recording in progress. ¿Cómo va, Edwin? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿qué haces? ¿Todo bien? Tanto Todo tiempo, bien, hermano. ¿sí? ¿Cómo andás? Y acá, contento, te agradezco mucho por sumarte a este proyecto, a este canal que estamos empezando. Y bueno, a hacer una canción, un par de canciones y a charlar un poquito sobre música, sobre arte, sobre tu vida en cuanto a la música y bueno, los temas que que te surjan también podemos charlar, ¿no? Bueno, veo que estás con la guitarra ahí, ya estás todo listo. Vi algunos videos que subís a Instagram con ese mismo fondo, ¿no? Sí, sí, acá en el living de mi casa. ¿Vive en tu casa? Bueno, lo primero que te voy a preguntar. Quería saber, yo te conozco porque cursamos algunas materias, nos cruzamos en el conservatorio. Es tus comienzos con la música, pero no solamente que me cuentes qué profesores tuviste, todo eso, sino cómo fue tu primer contacto cuando dijiste, ay, esto quiero hacer música, quiero tocar la guitarra, quiero cantar, quiero, no sé, zapatear. Mira, los comienzos, los inicios míos con la música fueron muy tempranos. Tan así que yo ni me acuerdo, me lo cuentan mis viejos, mis hermanos. Yo era un bebé y vi una batería y me volví loco. Dicen que me volví loco, quise tocar la batería y empecé a hinchar con eso y me compraron una batería de juguete. Habré tenido, no sé, un año y medio, dos. Y le di hasta que la rompí. Y tengo recuerdos de esa batería de juguete. Me gustaba mucho. Era mi juguete favorito. Ah, mira, ¿y tenés fotos Así de que ya esa? ahí arrancó la cuestión, ¿viste? Pero no tuve éxito en lograr que me compren una de verdad. Ahí ya no transaron los viejos. Entonces me mandaron a clases de piano, muy jovencito, a los 4 o 5 años, ya me mandaron a clases de piano, pero no agarré viaje, ¿viste? La profe se ve que no era muy didáctica, yo tampoco fui muy buen estudiante, entonces no me enganché, pero sabían que me gustaba la música, entonces siguieron probando y me preguntaron si no quería estudiar otro instrumento y había guitarras dando vuelta en mi casa porque mis hermanos mayores tocaban guitarra, tocaban cuatro venezolano. Entonces, bueno, decidieron que pruebe con la guitarra, ¿viste? Y ahí sí agarré viaje. A los 6 7 años ya empecé a rasguear la guitarra. Y ya a los 8 ya estaba yendo a profesores, ¿viste? Particulares. Nada, compañeros, amigos de barrio, ¿no? Gente por ahí que autodidactas, que tocaban de oído, pero que ya sabían algunos acordes, algunas canciones, y esos fueron mis inicios. Ahí empecé formalmente, digamos, a tocar la guitarra, a aprender, y me enamoré del instrumento. Ahí ya no, fue un camino de ida, digamos. No hubo Claro, retorno. claro. O sea que haces música, digamos, prácticamente de toda la vida. O sea. Sí, de toda la Ujú. vida. Por ahí la cuestión se puso más seria en la adolescencia, hasta los 10 11 años era parte de mi vida y en la adolescencia se empezó a volver mi vida, digamos. Ya ahí decidí ser músico, ¿viste? Se convirtió como en mi pasión, digamos. Hasta los 12 años era como un hobby más, como jugar a la pelota, como ir a correr, no sé, era una actividad más que me gustaba mucho. Y entrado en la adolescencia, cuando compré mi primera guitarra eléctrica, ahí ya se transformó en una cuestión más apasionante, digamos. Más serio. ¿Y qué Claro. qué te acordás en cuanto a la primera música, a las primeras músicas que vos te empezaron a traer, que vos decías, quiero volver a escuchar ese tema, quiero volver a escuchar esa canción, ese sonido? Y mira, la primera música sí que me cautivó, me acuerdo, fueron unos cassettes, imagínate, Claro, todavía estaban circulando, yo era muy claro. chiquito,
pero todavía había un equipo que era un híbrido de CD abajo, cassette arriba, y eran unos cassettes de Soda Stereo Ah, mira. y de unos compilados de blues donde había Eric Clapton, B.B. King, de todo un poco. Y eso me voló la cabeza. Eso fue Claro, muy, claro. muy grosso para mí. Y vos ¿Viste? querías escuchar eso, Esa buscabas para cuestión escuchar eso. del tipo. Y vos querías escuchar eso, buscaba para escuchar eso. Eso fue lo primero que me cautivó. Esos tipos que vi que cantaban bien, pero que tenían una guitarra colgada. Y que después de cantar algo lindo, se hacían un buen solo de guitarra. Eso me cautivó, ¿viste? La figura de Eric Clapton y también la de Cerati, digamos. Esos tipos me cautivaron. Tipos que cantaban hermoso y que encima después se mandaban un soberbio solo de guitarra. Y son personajes únicos, cantan bien, tocan bien y bueno, y son inspiraciones para lo que intentamos cantar por lo menos bien o tocar bien. Totalmente, unos ídolos. Y fueron mis primeros ídolos, ¿viste? Y fíjate que hasta el día de hoy creo que marcaron el perfil de lo que yo intento hacer, ¿viste? Claro. Si bien después hubo épocas donde no canté y solo toqué la viola y me fui más por el tema de querer ser un solista de guitarra o de ser un sesionista, esas cosas. Después siempre volvía a ese perfil, cantar con la guitarra colgada, ¿viste? Como que fue muy fuerte ese impacto. Quedó ahí. Además del sonido te quedaba esa imagen y esa estética. Que es lo que es lo que en realidad lo que muchos hacemos inconscientemente. Vemos un pianista y vemos la ropa que se pone y cómo se siente, y bueno, el piano, el violinista, es como también, además de ser un instrumento que nos gusta, también hay una especie de entorno que también nos parece interesante. Esto que vos decís, un tipo con la guitarra colgada cantando, y bueno, también eso también forma parte de lo que nos gusta del músico, ¿no? Totalmente, sí, Y sí. decime, ¿y primeros estudios formales o algún profesor que te acuerdes que vos digas, este profesor realmente me ayudó, me apoyó o sentí que aprendí de él? Bueno, hubieron dos muy puntuales. Yo, viste, soy de un pueblo pequeño de Entre Ríos que se llama Urdinarrain. Y el primero así que se destacó se llama Miguel Neuwirth, que es un músico local de allá, que actualmente está viviendo en Córdoba y haciendo una carrera musical muy prolífica allá. Y él me dio mis primeras nociones de teoría musical, digamos. Me enseñó lo básico de leer partituras, de escalas y eso. Y para mí fue toda una revolución y tuve un verano muy intenso, unas vacaciones muy intensas de agarrar la guitarra y de empezar a hacer mis primeros solos de guitarra, de empezar a explorar. Fascinado. Y cuando llegué a retomé las clases después de esas vacaciones, me había transformado en otro guitarrista, tenía 13 años, ¿viste? Y el tipo me vio y me dice, ¿qué te pasa? ¿Metiste los dedos en el enchufe? Me dijo así, me acuerdo patente, ¿viste? Porque literalmente me había convertido de un nene que tocaba esto, pasé a un pibito que quería puntear, ¿viste? Claro. Entonces él, como no era guitarrista, era un acordeonista que tocaba piano, que tocaba un poco de guitarra, de bajo, era como un multiinstrumentista. No sabía bien para qué lado agarrarme, entonces tomó una sabia decisión que fue derivarme a otro profe. Ah, mirá vos Que casualmente había un profe que venía desde Buenos Aires a mi pueblo, a Urdinarrain. El tipo era de acá, desde acá, de Valentín Alsina, de Lanús, donde yo estoy viviendo ahora. Y viajaba a mi ciudad una vez por mes. Y congregaba a toda la gente que estaba interesada ahí del pueblo en avanzar con la música, en aprender, y unos cuantos pibes más novatos también. Y bueno, me derivó a esa clase y para mí fue un descubrimiento. Imagínate, yo era un nene de 13 años y entré a como un círculo de músicos locales. Era otra cosa, ¿viste? Un grupo de adultos fumando, con guitarras, viendo partituras, mirá este acorde, mirá esto, ¿viste? Era como
una pequeña bohemia. Es un momento ¿Viste? es un momento fascinante. No te puedo explicar lo que fue para mí. Porque además, acordate que es un pueblo pequeño. No existen los bares, no existen los antros como nosotros estamos acostumbrados en Buenos Aires, que vas al Magro y tenés una tanguería, una peña, Ah, una jam session de jazz. Allá no existe eso. Claro, Entonces, claro. para mí, entrar en ese pequeño ambiente que había creado esta persona, se llama Miguel Jara, Ujú, fue una cosa increíble. Y este hombre, Miguel, venía ya con mucha más preparación. Él era guitarrista y bajista, había estudiado en conservatorios en Avellaneda, un tiempo en el Nacional, lo que es ahora Luna. Entonces ya traía otra data. Y fue revelador. Y bueno, él fue el que encima, Y además me el abrió la contacto cabeza. con otros músicos, con otras personas que están tocando y que están como haciendo una movida, ¿no? Mm. Tal cual. Y Ahí decime, hice mis ¿formaste primeros. una banda? ¿Formaste alguna banda? Bueno, ahí sí, ahí formé, ya había formado mis primeros grupitos con el anterior profe, había formado mi primera bandita, que fue muy motivadora para mí, de niños preadolescentes, y con este nuevo profe formé pequeños ensambles, pero que duraban muy poquito, era como, se armaban para hacer una muestra, tocábamos en vivo, y al siguiente año ya se desarmaban y se armaban nuevos, Ujú, duraban claro. así, pero bueno, fueron mis primeros intentos de bandas, iban y venían, ¿viste? Y sí, sí, fue una etapa así de banditas que iban y venían, y recién pude consolidar una más o menos seria años después, a los 17 años, que se llamaba Caídos del Cielo, y tuvimos dos o tres fechas en cumples de 15, esas cosas, hacíamos rock. Era muy gracioso. Y ahí ya tocaba y cantaba, ¿viste? Lindo, lindo Logré nombre, Caído asumir del ese Cielo. rol. Tocar la guitarra líder, la eléctrica, cantar y hacer los solos de guitarra, ¿viste? Ahí me. Con muchos defectos, ¿no? Cantando con claro. poca técnica. Por ahí tocaba mejor de lo que cantaba, pero con muchos defectos. Pero logré asumir ese rol que tanto quería, ¿viste? Fue Claro. muy No, divertido. genial. Fue muy divertido, era genial. Sí, sí. ¿Y alguna otra banda tuviste más formal que esa, con más tiempo de Bueno, duración? justo cerrando esa etapa de los 17, ya antes de terminar la secundaria, tuve mi primer laburito de sesionista ahí también en el pueblo, pero ya incursionando en el folclore. Porque en ese ambiente que se armó con Miguel Jara y los músicos locales, empecé a contactarme con el folclore, ¿viste? Fue un Ujú, descubrimiento también. Yo era un rockero claro. y ya más metalero. En esa época me gustaba ya Mm, el heavy metal. claro. Estaba con la onda de Yngwie Malmsteen, Rata Blanca, ¿viste? Tocando la eléctrica full. Claro, Y cuando vi que los tipos estaban, no sé, de golpe tocando poquitas notas, pero me hacían, no sé, un acorde así, yo claro, quedaba, no lo podía creer. ¿Cómo hizo eso? ¿Por qué suena claro, tan bien? Un acorde, ¿viste? claro, claro, Y sí, sí. entonces empecé a interesarme por ese mundo Ujú. y con mi guitarra eléctrica, con distorsión, todo, logré meterme en una banda de folclore, logré que me Ah, mira, acepten. qué Entonces interesante. yo hacía las melodías de las chacareras y las zambas con mi guitarra eléctrica como si fuera un violín, ¿no? O un Claro. bandoneón. ¿Y tenés algo Y de con eso? el primer. ¿Tenés algo de eso? ¿Tenés algo, alguna grabación de No, vos eso? sabés que subí a YouTube porque hasta tocamos en un festival y después lo borré todo porque me da vergüenza. Es un tarado, cosas de adolescente. Después lo borré. Encima estuvo mal porque vinieron un bajista y un baterista re buenos a hacernos el aguante en el festival, tocar, nos sonó re bien. Pero yo después lo borré y no sé, si después encuentro algo te lo paso porque era muy Estaría gracioso. buenísimo. Bueno, Además, re igual interesante la lo movida que, es chiquita. re interesante lo que, digamos, descubriste, tal vez esto de decir, me metí en una banda de folclore tocando una guitarra eléctrica con distorsión. Es como una búsqueda que está buenísima. Sí. Y sí, no sé si te acordás, en esa época, estábamos hablando de años 2009, 2010, estaba de moda Jorge Rojas, que salió de Los Nocheros, Sí, sí, sí. que había sacado un disco
que tenía así como unas zambas y unas chacareras con una guitarra eléctrica re rabiosa. Una idea media choreada del Chango Farías Gómez que había hecho con la manija eso, ¿viste? Claro, la manija. Folclore pero medio Sí, heavy sí, metal. clásico ese. Es tremendo. Con la manija. Entonces me pasaron esos discos, entonces me metieron por ese lado. Bueno, ya que vos sos heavy, pero te gusta el folclore, te metemos por ahí y fue esa la entrada, ¿viste? Y así entré al folclore. Claro. Así entré al folclore. Y Y después después, y aprendí después hiciste a la carrera. tocarlo bien, digamos, con una guitarra criolla. Y me aprendí los rasguidos. Y después hiciste la carrera. Claro, claro. Primero hice la carrera, digamos, en la calle. Yo cuando entré a la carrera en 2014, entré a la carrera de tango y folclore, ya había hecho unos años de tocar con gente del folclore. Entonces ya ahí me decidí a estudiar en la carrera, porque ya venía tocando folclore hace unos años. Y dije, bueno, vamos a meterla a la carrera para interiorizarnos más, pero ya me venía como empapando el asunto con gente más del palo, ¿viste? Con gente de Santiago del Estero, ponele, o con gente de Salta, que son gente que lo viene tocando desde que nacieron y no sé, si rasguás mal te miran mal, ¿viste? Fue una linda experiencia, ¿viste? ¿Y cuándo empezó esta cuestión de componer canciones? ¿Dónde empezó? ¿Cómo se te ocurrió? Mira, empezó, yo creo, ya empezó, me parece, ahí a los 12, 13 años con esos primeros solos de guitarra medios raros que hice cuando me emocioné con mis primeras clases más serias de guitarra. Ahí creo que empezó la chispa de la composición, ¿viste? Claro. Pero la cuestión de la canción, así formalmente, vino un poquito después, cuando avancé más con este segundo profesor, con Miguel. Cuando tuve más herramientas, ¿viste? Cuando tuve un poquito más de conocimientos, aprendí un poquito de armonía, un poquito de forma, entendí un poquito la estructura de la música y pude analizar canciones, entonces pude apropiarme de eso y hacer mis propias composiciones, ¿viste? Y entonces agarraba y bueno, siempre tuve como cierta como facilidad de chamullar letras, por así decirlo. No eran grandes poesías, pero eran chamullos ingeniosos, por lo menos para la edad que yo tenía, 14, 15 años. Entonces me acuerdo que ya a los 16, ponele 17, ya tenía un pequeño repertorio, un pequeño cancionerito. Claro. No sé, de 9, 10 canciones que quedaron obviamente en el olvido. Ahora me darían vergüenza cantarlas. Pero fueron como el germen de quizás las composiciones que hice años posteriores que hasta el día de hoy estoy tocando. Fueron como el inicio, digamos. Así que ahí empezó todo, ¿viste? ¿Cómo llegamos a Urban Herbich? Urbanic Garbage es como una especie, es medio en joda, ¿viste? El título, pero es una cuestión media crítica de la cuestión de la música urbana, pero también de la cuestión de la contaminación. ¿Viste? Yo vinculo un poco lo que pasa en la escena musical y en la escena de lo comercial, que creo que cuando la música se ha vuelto tan comercial, se ha vuelto un producto, enteramente un producto, y no ha quedado rastro de arte en la música, entra esa cuestión de lo urbano, ¿no? Del amontonamiento, del aglutinamiento de humanos sin sentido en un punto, teniendo tanto espacio alrededor para vivir bien, ¿no? Y la contaminación, bueno, esa cuestión, Urbanic Garbage vendría a ser como basura urbana, ¿viste? Una cuestión así, como un juego de palabras inventado. Claro, una cosa así, pero no existe, no existe el término, es como una Entonces, cosa media inventada. el nombre es Urban Garbage. Urbanic Garbage, es como decir
Basura urbánica, en vez de orgánica, urbánica, o desechos urbánicos, ¿viste? Pero no existe, es como un juego de palabras, ¿viste? Es un disco que recomiendo, que yo lo escuché, a mí me gustó muchísimo, y que lo grabaste vos, todo vos, lo hiciste absolutamente solo, Sí, ¿no? sí, lo hice, ni bien arrancó la pandemia, bueno, el encierro, el no tener mucha salida hacia el afuera, me hizo, bueno, puertas adentro, volcar la creatividad en mi computadora, con lo que tenía a mano, celulares, y me hice un disco totalmente casero, totalmente una producción independiente. Recientemente había estudiado bastante el tema de producción, entonces bueno, tenía ganas de poner a prueba, de poner ahí en funcionamiento todo eso que había aprendido y me puse a producir eso, un disco. ¿Y tenés algún disco, algún otro disco, o es el único que tenés Anterior por a el momento? ese había sacado mi concierto que hice digamos, de graduación, el concierto de cuarto año de guitarra del conservatorio, que lo hice a dúo con Alejandro Lera, compañero. Ese lo edité yo también, poquito tiempo antes. Fue un concierto de 10 temas y bueno, lo edité y lo subí previamente. Ujú. Y antes Pero de eso tenía como pequeños... este Urban Garbage es el que es tuyo completamente, digamos, o sea, con tus temas. Exactamente, sería mi primer álbum solista, digamos. Esta pequeña charla es como una forma de que se conozca tu música, que se conozca lo que vos hagas, y también un poco de tu historia, que es un poco lo interesante, porque a veces escuchar la música puede gustarte, puede no, pero cuando conoces la historia es como que la música cobra más dimensiones, ¿viste? Y eso a mí me parece como, es un poco el espíritu del canal es ese, ¿viste? Conocer la música y darle importancia a cada canción, ¿viste? A veces una canción son 3 minutos, pero tuvo una historia larguísima, una historia inmensa, que puede ser de cómo la compusiste o qué te pasó en ese momento, por qué, que la compusiste simplemente haciendo asociación libre, como decís vos, bueno, vas metiendo poesía como sea, o te tuvo que romper la cabeza, qué sé yo. Así que bueno, te agradezco muchísimo esa entrega con la música. Te mando un gran abrazo, un saludo también a tu señora que estuvo ahí ayudando. Y bueno, invitar a todo el mundo a que escuche tu música, que es hermosa y que vamos a disfrutar todos muchísimo del tema que ahora a continuación vamos a poner. Bueno, un abrazo, Edwin, gracias por este momento y todos los éxitos. Gracias, Leo. Un placer, la verdad, participar de este emprendimiento, este proyecto, de tu canal. Te mando un abrazo enorme, un placer y saludos y mucho éxito también para el canal, Volviendo Canción. Así que a meterle con todo. Edwin Gamarra de Urdinarrain.